para adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la suerte, el honor de contar con Yamil Ostrowski, que va a compartir con nosotros algunas experiencias, nosotras, o nosotros, o como queramos, va a compartir un poco con nosotros su experiencia en torno a la formación artística per se, el ser artista, el haberse formado en danza, en teatro, etcétera, también el pase a la dramaturgia, al escribir obras, dirigir obras, etcétera, y una otra instancia que es la de la gestión cultural. Tengo la idea de que quien es artista y quien incursiona y conoce el terreno en todas sus funciones, tiene una visión particular de la gestión cultural. Entonces, un poco en eso es lo que vamos a tratar de preguntarle a Yamil. Yamil estudió en el Teatro San Martín, danza y teatro, y ha dirigido obras de teatro a las que he tenido la suerte de ir con mis hijos chiquitos en el San Martín, y también es docente universitario de la Universidad Nacional de San Martín, y muchas cosas más que ahora nos van a contar. Así que, Yamil, muchísimas gracias por tu tiempo, y somos todo oídos. No, gracias a vos por la invitación. Mirá, hablando de lo de la formación, ¿no? Soy de una generación en la que todavía no existía la UNA, no existía obviamente la Universidad de San Martín, y era todo mucho más, uno iba pasando de maestro en maestro, uno se armaba su propia currícula, digamos. Hasta que tuve la suerte de entrar al taller de San Martín, que sí era una formación que ya existía, muy intensa, para mí fue fundamental, de 3 años, y aparte me dio no solo la posibilidad de tomar un montón de clases, sino de ver, y me acuerdo que me la pasaba en el teatro, viendo todo lo que había, y festivales, invitaciones. Eso también fue una parte de formación fundamental. Es fundamental el ir a ver, o leer, o escuchar, digo, todo eso, ¿no? Absorber. Y también esto de la autogestión, yo creo que nace desde ahí también. Uno se autogestionaba la formación, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es mi falencia? ¿Qué me falta? ¿Me falta estiramiento? Bueno, se iba y se conseguía unas clases de estiramiento. Me falta teatro, bueno, iba. Entonces uno estaba todo el tiempo como sobre uno trabajando, y eso ya es parte de una gestión. Y ahora agradezco que exista la UNA como es. Yo en su momento quise hacer lo que era en ese momento artes combinadas, que bueno, no avancé mucho más que el CBC porque los horarios no se daban, el trabajo, bueno, lo de siempre. Pero agradezco que existan esas formaciones, pero esas formaciones no quitan que uno sigue teniendo que cuidarse uno de decir, bueno, ¿qué me falta? Porque nosotros, los artistas, sobre todo de artes escénicas, somos nuestro propio instrumento, y lo tenemos que tener afinado. Y nosotros somos los primeros que sabemos cuáles son nuestras falencias. Ya desde una clase de danza, cuando uno se estira, uno llega hasta su límite, y uno dice, bueno, me estiro hasta acá. Y hay que bancarse, saber cuál es el límite de uno, y de a poquito ir superándolo. Y lo mismo en lo dramático, ¿no? No sé, bueno, este tipo de personajes, este tipo de textos me cuesta más, me cuesta menos. Bueno, no sentarse en lo que me es fácil, sino al contrario, abordar, sobre todo en un espacio de aprendizaje, que quizás no sea obligatorio mostrar eso. Entonces uno dice, bueno, esto es para mí, no es que tengo una fecha y lo tengo que mostrar. O a lo sumo se lo muestro a mis compañeros que compartimos este aprendizaje en común. Así que la formación viene por ahí, en paralelo a danza contemporánea, hice otro tipo de danzas, estudié teatro, estudié clown, que me parece una técnica fundamental, y creo que donde más aprendí es en el hacer. Esto es un oficio. Por más título universitario de más que queramos dar,
no deja nunca de ser un oficio, por eso está el nombre del maestro. Pero es, para mí arrastramos de que uno acompaña a su maestro y aprende de él, y seguro necesita muchos maestros, no uno solo, para ir formándose, para encontrar la voz propia. Esta idea que estabas contando del oficio, ¿no? Y cómo ya desde el medioevo existía esto de la formación artesanal junto con el que sabe, el herrero, el carpintero o el pintor. El otro día estaba leyendo el libro de Padura, Hereje, hermosísimo, de cómo Rembrandt le va enseñando la técnica y uno puede respirar e imaginarse la desesperación del que quería aprender ese arte y que no hay otro camino que junto con el que sabe, ¿no? Y después, bueno, el taylorismo tirándonos abajo la idea del oficio y de que hay que romperlo y de que no es lo que vale y que con saber un pedacito y un pedacito sumamos cada uno, se pierde esa lógica completa, ¿no? Del oficio, que es poder comprender el objeto en su totalidad, que es lo que a mí me parece que ocurre al pensar la gestión cultural desde el conocimiento del proceso, como vos decís, de la autogestión y la autoformación de la propia figura de uno, ¿no? Gestionarse a sí mismo, y luego la elaboración de proyectos que involucren a otros, para otros, ¿no? Con distintos niveles de alcance, regional, nacional, Sí, de complejidad. etcétera. Claro. Y hay una cosa que realmente en los teatros o en las escuelas, que te digan maestro, es muy fuerte, tiene una simbología atrás muy grande, no es un título cualquiera. Digo, aparte uno no se recibe de maestro. El título de maestro la gente se lo gana con el tiempo y con la trayectoria. ¿No? A eso me refiero con el maestro. Y te digo que, salvando las distancias, a mí me gusta, yo tengo un primo muy famoso que es músico, y siempre lo presento como maestro, ¿no? Y esta categoría de maestro, aunque no lo creas, en el mundo de la academia mexicano, sigue teniendo también ese valor. Nosotros, incluso a las maestrías, ¿no? Que uno le dice magíster, no, ellos dicen maestro. Y hay toda una cuestión con la cuestión del decir maestro, que también se comparte con el mundo del arte, ¿no? Donde Claro, el maestro es un reconocimiento, ¿no? exactamente. Es muy fuerte. Y, De tu y después, experiencia orientada a la cuestión de la gestión cultural de otros, ¿no? En distintas escalas, en las escalas que se te ocurran y que quieras contarnos alguna en particular, o digamos, o en general, cómo piensa efectivamente cuando tiene que armar un proyecto cultural. No sé, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? ¿El tiempo, el presupuesto, la cantidad de gente? mira, ¿Cómo lo hay una serie de preguntas que vienen ya desde el ABAN, que tienen que ver con qué, cómo, cuándo, para quién. Esas son las principales. Ahí se va respondiendo todo. Aunque arranques por una, las otras se van a ir develando. No importa el orden. ¿No pondrías a ninguna primera después? Todas No, simultáneas. porque depende. O arrancar por la tercera y el siguiente proyecto arrancar por la quinta, ok. Sí, porque también muchos proyectos propios o ajenos a veces nacen de una necesidad de hacer. A veces nacen desde tengo este lugar, bueno, o tengo este grupo, o tengo este público. Bueno, a este público, ¿qué le puedo ofrecer? Entonces, hay un montón de preguntas que están interrelacionadas y se ayudan. Entonces, si yo te digo, bueno, hace una obra, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cuánto tiene que durar? Digo, bueno, no, hace una obra que dure 80 minutos. Para niños.
Entonces eso te ayuda. Niños urbanos, niños de dónde, digamos, o niños, Exacto. etcétera, ¿no? Vas pensando. Entonces ahí te ordena y me parece que para ayudar a alguien, es decir, ser productor cultural, que yo creo que es ayudar en verdad, es facilitar. Vieron que se usa mucho el término facilitador, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con escuchar bien qué es lo que se quiere hacer y para quién. Ujú, ujú. Entonces ahí todo se va como aclarando, decir, bueno, entonces conviene esta sala, conviene este horario, conviene esta forma de producción, porque si no, son un montón de maneras mal combinadas. Bien, bien, Y hay bien. una sola que es la que va a funcionar para eso. Y a veces ni siquiera es esa, porque también en ese momento hay una alquimia que vos no sabés si va a aprender, porque por ahí por matemática decís, esta sala, este espectáculo, este público, este horario tiene que funcionar. Y no funciona. Y después otra decís, sí, no sé si va a andar bien, anda bárbaro. Claro. Ahí también Y las algo artes de la escénicas. intuición, de la experiencia, ¿no? De ser esponja, como vos decías, absorbiendo lo de los otros, ¿no? Teniendo siempre Exacto. la cabeza abierta para conocer otros proyectos de otros países, cómo se manejan. Me tocó a mí en otro curso un estudiante de Ouro Preto que me explicaban que es una ciudad en Brasil que es arte, arte por donde se la mire, y que fue planeada de esta manera. Entonces, bueno, este alumno mío dramaturgo estaba buscando en el ámbito de las ciencias sociales herramientas para efectivamente llevar a cabo algunas de las tareas que él, digamos, no era un conocimiento artístico lo que estaba buscando, sino tratando de hacer una meta reflexión sobre la cuestión. Y bueno, inspirarse un poco en otras cosas, en otros mundos, ¿no? Claro. Y también supongo que debe haber maestros dentro de la propia gestión cultural, ¿no? Saber que Sí. uno piensa que tal o cual. ¿Cómo puedes contarnos alguna experiencia o alguna anécdota? Eh, Mira, más que maestros, yo creo que hay una cosa que, estando en Latinoamérica, estamos sobreentrenados como productores, porque todos tenemos que ser productores de nosotros mismos. Sabemos laburar con poca guita, sabemos, o sea, No, pero nosotros estamos, no, me nos pasa, pasa que cuando vamos a Europa y estamos sobreentrenados, porque ellos, como ahí el sistema funciona, hay un representante que se encarga de todo esto que vos también tenés que hacer acá, que es ir al teatro, arreglar fechas, costos, vender tus cursos, las clases. Ay, no, ahí hay alguien que se encarga de eso y vos te encargás de crear. Y a lo sumo supervisar a esta persona o se supervisan mutuamente. Porque es un circuito que es un negocio, funciona. Acá no rinde, no hay un productor que le interesa y los que hay son pocos y muchos lo hacen más por amor al arte que están produciendo que como negocio en sí. y acá hay un tema que nosotros que estamos abordando en este seminario también, que tiene que ver con el rol del Estado, el rol de los privados. Tuvimos la oportunidad entonces de conversar con la gente del Centro Cultural de la Cooperación, que era un proyecto contrahegemónico, pero cooperativista, o sea, no estatal, y también ver otros proyectos estatales, y en ese sentido algo que a mí me llamó la atención de los espacios de formación artística en Estados Unidos, por ejemplo en Los Ángeles, en los teatros están llenos de hojas, apenas entras, hay como hojas o cuadraditos con los nombres de los donors, ¿no? De los que sustentan. Mecenas. Sí, convengamos que son mecenazgos de personas que en lugar de pagar impuestos y que llegue a través del Estado, evaden impuestos y se llevan el cuadradito, ¿no? Pero Sí, dependen mucho de los donadores y, digamos, los niveles de autonomía, incluso de opción política que los estados puedan tener,
se pueden llegar a ver en algún punto restringidos. Bueno, esto es interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, ahí tengo bastante para comentarte, porque en principio yo hace 2 años gané mecenazgo Ok. y, y fue un salvavidas de plomo, Ah, ok. porque la ley de mecenazgo en Argentina está mal, no incentiva. Mm, Entonces el gobierno dice, bueno, esta gana, le pone el sello y uno tiene que salir a buscar. Pero cuando vas a las empresas no tienen ningún beneficio en apoyarte. claro. No es que es menos plata, sino que es la misma y a la vez tienen que cumplir un montón de regulaciones que son imposibles. La cantidad de cosas, regulaciones y de impuestos que hay en este país son terribles. La ley de mecenazgo, por ejemplo, en Brasil, Ajá, es otra cosa. Gracias a ella, por ejemplo, Corpo es lo que es, porque durante muchos años tuvieron de mecenas a Petrobras. claro. Digo, y no es que yo esté en contra de los subsidios del Estado y pro teatro, pro danza, instituto, he recibido y demás. Pero yo creo que una cosa que estaría buenísima que suceda es, en vez de pedirle que nos dé el Estado, y que no les da a todos, da por cuotas, pedirle que no nos saque. Y si no nos saca, ganamos todos más. Sí, Entonces, sería mucho más fácil producir cultura si pudiéramos evitar esta cantidad enorme de impuestos y de cosas que tenemos que poner. En vez de estar diciendo, bueno, de todo eso que pusimos, trata de darnos a algunos un poco. ujú, ujú, Que eso es algo que está ahora muy latente con todo este tema de la cuarentena. ujú. Toda la gente Hay de las algunas artes. políticas focalizadas para artistas, ¿no? De, Claro, pero hay subsidios y hay becas, pero no llega a todos. no, no. Y hay salas que han tenido que cerrar, hay estudios de danza que han cerrado, estudios de teatro que han cerrado, y cerraron para no volver a abrir, no es que Claro, cerraron por ahora, cosas que quebraron. claro. Ahora, si esos lugares, por ejemplo, hubieran tenido una exención de ciertos impuestos, hubieran tenido facilidades, digo, por ahí no hubieran cerrado, Mm, en vez de que algunos reciban un poco de dinero para solventar. Hubiera sido más fácil, lo que pasa es que el Estado deja de recaudar un montón, pero hubiera sido mucho más fácil sostener a la gente de la cultura no sacándole. ujú. Con unas políticas focalizadas en relación con esto, ¿no? Claro, Bueno, nosotros otra sí, manera de en pensarlo, ¿no? Es el mundo, completamente diferente. sí, sí, en el mundo del CONICET hay todo un dilema respecto justamente en este momento donde hay toda una movida por la recomposición salarial, donde el impuesto a las ganancias, no así a los profesores universitarios, pero sí a los investigadores de CONICET, genera una serie de fases donde no hay políticas específicas. Entonces se dice, no, porque es para todos. Bueno, pero digamos, podrían pensarse políticas focalizadas en este sentido. Claro. Bueno, como no te queremos robar más el tiempo, te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco un montón, Yamil, como siempre un Un gusto. placer. Y bueno, seguimos en contacto y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Dale. Gracias a vos.